en septiembre-octubre de 2010 que yo fui por primera vez a la Salle, coincidiendo con el inicio de la carrera, y allí conocí a Jaume. Se montó este proyecto, esto debía ser pues antes de Navidades del 2010, y me lo propuso a ver si me interesaba ser el chico de cuerda del equipo que se montaba, porque bueno, estaba en principio organizado 2 chicos y 2 chicas, 2 de nivel más alto, digamos, y 2 que fueran de club, que entrenásemos allí en la Salle y que, bueno, pues un poco para unir los 2 mundos, ¿no? Fue una oportunidad que me abrió las puertas pues a lo que eran las competiciones y a todo el mundo pues más, para empezar a ver lo que es el mundo igual más profesional, ¿no? Para decirlo de alguna forma, de la escalada, que aunque sé que yo no viviré nunca de este deporte, pues también es bueno poder participar con otra gente que entrene más y que estén a otro nivel. Pienso que la oportunidad que nos han dado en este proyecto, todas las marcas que nos han equipado con todo el material, es muy interesante y bueno, pues la verdad es que disfrutar de todo lo que nos dan es muy gratificante, ¿no? El hecho de superarte, ¿no? Bueno, la entrega, la constancia, son valores que no solo pues, los puedes utilizar pues, para encadenar una vía, sino que los puedes traspasar después a la vida real y te pueden ayudar pues, en muchas cosas, ¿no? Entonces creo que este deporte es interesante no solo por lo que conlleva lo que es el deporte en sí, sino también pues, todo lo que puedes aprender de él y después utilizarlo en otras áreas de la vida, ¿no? Bueno, en mi caso me puedo llegar a sentir bastante mal cuando no llego a los objetivos que me marco, porque bueno, creo que en ciertos momentos sí que me he marcado igual pues, progresos o objetivos demasiado ambiciosos para lo que yo podía hacer. Entonces pues el hecho de no conseguir encadenar una vía o ir a una competición y no hacerlo bien, al primer momento me han hecho estar pues, decepcionado y enfadado conmigo mismo, pero después me han servido pues, para enfocarlo con otra visión y bueno, pues para entrenar más y seguir a tope, ¿no? El hecho de no conseguir algo a la primera, pienso que nos enseña muchas más cosas al final, que no el hecho de que todo vaya bien, porque bueno, como dice mucha gente, ¿no? De las victorias se aprende poco y en cambio de las derrotas pues es cuando crecemos como deportistas y como personas por extensión. Esta vía se llama Aromes de Calders. Como ya indica el nombre, es una vía que tiene bastante lo típico de esta escuela, ¿no? Es corta y bueno, muy intensa desde el principio. Creo que fue el primer 8A de la escuela y actualmente pues, está decotada a 7C+. Y bueno, la vía tiene 5 chapas y reunión, creo, y desde la segunda chapa hasta arriba es todo intenso, pasos sobre principalmente regletas, bastante físicos con algún talón. No te deja reposar y bueno, es bastante continua desde que sales hasta arriba, ¿no? Tiene un paso marcado de bloque, tampoco pues muy duro, pero que sí que tienes que llegar bien y básicamente pues es ir asegurando los pies en todos los pasos y ir concentrado hasta el final, porque no te deja reposar, si vas con el grado justo, digamos, no te deja reposar en ningún sitio. Esta vía ya cuando la vi la primera vez que visité la escuela, que esto debía ser pues al cabo de poco de empezar a escalar, me fijé en ella y cuando pues creí que tenía el nivel para probarla empecé a darle y realmente pues la encadené este invierno necesité tres días distintos de pegues y bueno, al final pues la pude probar, ¿no? I look up at the sky, I'm searching for the tiniest of clouds. I spot a wispy spot among the glare, and I look down at you, and you're nodding at me now, and we both start to pray the water from the sky. We're begging condensation to rain down from up on high, and we've got nothing left to lose and nothing left to gain, and the people are all staring 'cause they know we're gonna make it rain.